Ahora continuamos con capítulo 4, con la sección de reacciones de oxidación-reducción, conocido como redox o reducción-oxidación. Entonces, lo que ocurre en esta clase de reacciones es una sustancia se oxide, que es decir, que pierde un electrón, y este electrón literalmente va a otra sustancia. Y esta sustancia se reduce por ganar un electrón. ¿Okay? Cuando una sustancia pierde un electrón, cuando se oxide, su estado de oxidación aumenta. Cuando una sustancia recibe un electrón y se reduce, su estado de oxidación se reduce. ¿Ok? Entonces, tenemos el ejemplo de potasio. Potasio es un elemento, es un metal alcalino y es muy inestable porque se oxide fácilmente. Y cuando yo digo que se oxide, es decir, que va a formar el cation y el electrón está quitado. ¿Okay? ¿Dónde va este electrón? Este electrón va a otra sustancia, tal vez, por ejemplo, el bromo. Entonces, el bromo recibe un electrón para producir el bromuro. Vamos a notar algunas cosas. Primero, que la suma de la carga de los productos y reactivos es el mismo. ¿Está bien si utilizo este símbolo para suma, el epsilon? ¿Lo ha visto en matemática tal vez? Entonces, este siempre es la verdad. No importa el tipo de reacción, siempre la suma de la carga de los productos es igual a la suma de la carga de los reactivos. Por ejemplo, aquí, vemos la suma aquí es menos 1 y la suma aquí es menos 1. Entonces, es un check que podemos hacer para verificar que no estamos locos y que hay algo probablemente correcto en la ecuación que hemos escrito. ¿Verdad? Ok, mientras estamos aquí, yo quiero llamarles la atención a algo que se va a repetir una y otra vez hasta que es muy fácil y bien memorizado, porque así le va a ganar unos puntos en los exámenes. Entonces, voy a escribir, por ejemplo, aquí el y en este caso es potasio. Si puedo escribir. Se oxide. Es el agente reductor. Ok, entonces al principio suena muy raro. La sustancia que se oxide va a forzar la reducción de otra sustancia. Ok, porque este electrón, que por ejemplo el potasio ha perdido, tiene que ir a un lugar. ¿Dónde va a ir? En este ejemplo va al bromo. Entonces, con la acción de oxidarse, el potasio va a forzar la reducción del bromo.
Por lo tanto, el potasio se llama el agente reductor. ¿Ok? Y con la misma idea, podemos decir que el, y en este caso bromo, se reduce. Es el agente oxidante. ¿Okay? Misma idea. El bromo necesita un electrón. Va a arrancar ese electrón de otra sustancia. Entonces, por reducirse, el bromo va a forzar la oxidación de otra sustancia. En este caso, el potasio. ¿Cómo estamos con esos conceptos? Profe, ¿me podría volver a repetir eso, por favor? Ok. Este del agente oxidante y el agente reductor frecuentemente suena muy raro al principio, pero el agente es lo que va a realizar. Entonces, el agente oxidante no se oxide. El agente oxidante fuerza o va a forzar otra sustancia a oxidarse. ¿Cómo? Por recibir su electrón. ¿Qué ocurre cuando algo, el bromo por ejemplo, recibe un electrón? Bueno, su estado de oxidación se reduce y por lo tanto la sustancia ha reducido. Entonces, para recordar todo ustedes pueden decir, recibe un electrón, reduce el estado de oxidación. Y se reduce. Lo que se reduce es el agente oxidante. ¿Okay? Vamos a ver un montón de ejemplos en que identificamos la sustancia que se oxide, la sustancia que se reduce, cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante. Y vamos a practicar la adivinación de estados de oxidación, que es, yo sé que lo habíamos visto en, pienso que capítulo 2, pero viene otra vez en este capítulo. Ok, entonces, como repaso, los estados de oxidación también están conocidos como números de oxidación. Entonces, tenemos unas reglas para determinar cuáles son. Perdón. Entonces, primero, cuando se ve un elemento puro, este elemento es neutro y por lo tanto su estado de oxidación es 0. Unos ejemplos. Si vemos el carbón, si vemos el zinc, si vemos el oxígeno, diatómico, pero sigue siendo puro. Si vemos el fósforo, que es poliatómico, pero puro, entonces neutro. Etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Cuando el elemento se encuentra en un compuesto, la posición del elemento en la tabla periódica indica su estado de oxidación más común. Ese habíamos visto antes. Entonces, vemos que el más común es +1, +2, +3, aquí 0, -1, -2, -3. ¿Ok?
¿Ok? La suma de los estados de oxidación es igual a la carga del compuesto. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. En el caso de un conflicto entre elementos en un compuesto, hay que utilizar la siguiente jerarquía. Primero, los alcalinos son +1, siempre. Segundo, los alcalinoterrios son +2. El fluoruro es -1. No hay otro elemento que conozco que puede forzar el fluoruro a tener algo diferente que -1. El óxido, es decir, oxígeno, va a formar una carga -2, excepto cuando el fluoruro o un metal alcalino terrio, un metal alcalino, fuerza oxígeno a tener otro estado de oxidación. Y por fin, los otros halógenos tengan una carga, un estado de oxidación -1, excepto cuando el oxígeno, por ejemplo, un óxido, le fuerza cambiar a otro estado de oxidación. Hacemos algunos ejemplos. Primero, algo como el NO2 con carga -1. Ese es el nitrito. Entonces, yo sé que hay un nitrógeno. También hay 2 oxígenos. Voy a poner ox porque si no se ve como un 0. Y la suma de los estados de oxidación es igual a la carga del compuesto. Entonces, igual a, la carga es -1. Tengo 2 elementos, nitrógeno y oxígeno. Voy a buscar si uno de ellos se encuentra en mi jerarquía. Yo veo el óxido. Entonces, oxígeno forma un anión, carga o estado de oxidación -2. Entonces, yo voy a poner el -2 aquí. Y ahora simplemente voy a despejar nitrógeno. Entonces, nitrógeno va a tener una carga un estado de oxidación +3. Seguro que hay una pregunta aquí. Dígame. ¿Ok? ¿Puede hacer otro ejemplo? Absolutamente. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos algo con un halógeno para que podamos ver una excepción. Ok. BrO3 con carga -1. Ese es el bromato. Ese compuesto contiene un bromo y 3 oxígenos. Y su carga total es -1. Normalmente, el bromo, por ser un halógeno, va a tener un estado de oxidación -1. Pero aquí está en un compuesto con oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene mayor prioridad en la jerarquía. Por lo tanto, el bromo es lo que voy a despejar y el oxígeno va a ser -2. Entonces, despejo el bromo y este me da +5. Ahora voy a mostrarles un ejemplo un poco raro.
para que ustedes no se asusten si ven algo un poco extremo en una evaluación. Por ejemplo, si yo tengo el O2F, yo tengo 2 oxígenos más un fluoruro. Y la carga total es 0. Ok, hemos visto en los otros ejemplos que el oxígeno forma el óxido con carga -2. Pero aquí el otro elemento es el fluoruro. Y el fluoruro se encuentra más alta en la jerarquía. Entonces, el 2-ox es lo que voy a calcular. Y el fluoruro es -1. Y el total es 0. Entonces, me da oxígeno es positivo 1/2. Qué raro, ¿ah? Entonces, es posible tener un estado de oxidación que es una fracción, aunque es raro. Típicamente lo va a haber números enteros. Es posible que el oxígeno tiene una carga, un estado de oxidación positivo. Solo con pocos elementos, pero sí puede pasar. Voy a mostrarles otro. ¿Está bien? No, no puedo deshacer. Otro ejemplo. El Na2O2. Okay. Yo tengo 2 sodios, 2 oxígenos y la carga total es 0. ¿Cuál elemento se encuentra más alto en la jerarquía? El sodio, El porque sodio. El sodio. Entonces, el sodio va a ser +1 y es el oxígeno que voy a calcular. Entonces, el oxígeno va a ser -1. Este indica que el compuesto que tengo aquí es sodio claro que sí. Y este es O2 negativo. No sé si alguien sabe el nombre de este O2 con carga 2 negativa. El peróxido. Muy bien. Peróxido de sodio. Es el nombre de ese compuesto. Si ustedes recuerdan nomenclatura de los oxoaniones, si tengo clorato, por ejemplo, perclorato tiene un oxígeno más. Entonces, si yo tengo el óxido, el óxido es 2 negativo, entonces el peróxido tiene un oxígeno más y la carga sigue siendo igual, 2 negativo. Bueno, vamos a ver más ejemplos, no se preocupe. El primer tipo de reacción de redox se llama una reacción de desplazamiento simple. Se llama desplazamiento porque
en este primer ejemplo, vamos a desplazar un metal del compuesto. Entonces, tenemos una reacción entre el zinc y el cloruro de hierro 2. Y lo que va a pasar es el zinc va a desplazar el hierro. Entonces, el producto es el cloruro de zinc y el hierro. Toma 30 segundos para adivinar los estados de oxidación de cada elemento en la primera y en la segunda reacción. La segunda es el desplazamiento de hidrógeno. Entonces tenemos un compuesto con hidrógeno y un metal va a desplazar el hidrógeno para que el metal toma su posición en un nuevo compuesto y el hidrógeno sale como un gas. Bueno, ya les doy un minuto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para los estados de oxidación? El zinc, ¿qué es su estado de oxidación? 0. 0. Muy bien. No veo ninguna carga, es puro, es neutro, es 0. Ok. En el compuesto cloruro de hierro 2, el hierro es 2. Ajá. Entonces positivo 2. Y el cloruro es -1. Muy bien. No se preocupe que hay dos cloruros, solo queremos identificar el estado de oxidación de un cloruro individual. Muy bien, continuamos a los productos. Ahora el zinc. ¿Cuál es su estado de oxidación? 2. Más 2. El cloruro. -1. -1. Y el hierro. 0. 0. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? El zinc cambió de 0 a +2. Entonces, su estado de oxidación aumentó. Por favor. Entonces, el zinc se oxide es el agente Reductor. reductor. Muy bien. Y por su otra parte, el hierro pasó de positivo 2 a 0. Entonces, este reduce su estado de oxidación. Entonces, podemos decir que el hierro se reduce. Es el agente oxidante. ¿Y el cloruro? ¿Qué ha pasado con el cloruro? Dice, mantuvo igual. Todo igual. Y cuando tenemos algo que es igual antes y después de la reacción, es un ion. Vamos a llamarlo un ion espectador. Muy bien. Abajo tenemos que identificar los estados de oxidación de las sustancias participando en el desplazamiento de hidrógeno. Empezamos con el zinc, como antes, empieza con 0. En el ácido clorhídrico, ¿qué es el estado de oxidación del hidrógeno?
Tenemos una pregunta de qué pasa con una reacción entre el ácido clorhídrico y el hierro. Y vamos a ver en un momentito, ¿ok? Básicamente es igual que este. Entonces, el hidrógeno que empieza con +1 y tenemos el cloruro con -1. El zinc +2, cloruro -1 y el hidrógeno, que es su estado de oxidación. El hidrógeno gaseoso, diatómico, puro. 0. Entonces, tenemos otra. Profe, Ajá. una pregunta. O sea, cuando están solos, digamos, Ujú. tienen 0 y cuando están juntos uno ya sí se fija en los otros. Perfecto. Ujú. Cuando se ve un elemento solito, o puede ser diatómico, pero es solo un tipo de elemento, sabemos que su estado de oxidación es 0. Cuando se ve 2 o más elementos juntos en un compuesto, hay que determinar el estado de oxidación de cada elemento. Entonces, Profe, una pregunta. ¿Y cómo yo sé que el zinc pasó a +2? ujú. Porque en mi jerarquía, después de los alcalinos, aclinoterrios, fluoruro y óxido, yo encuentro que los halógenos van a tener un estado de oxidación -1. Y en el compuesto, el cloruro es un hidrógeno. Perdón, el cloruro es un halógeno y por lo tanto su estado de oxidación es -1. Hay 2 cloruros, entonces el zinc debe ser +2. Si ustedes quieren, pueden hacer un cálculo. Hay como que balancearlos, digamos. Exacto, la carga total es 0, entonces hay que balancearlo. Entonces tenemos zinc más 2 cloruros es igual a la carga total, que es igual a 0. Entonces zinc más 2 por -1 es igual a 0. Entonces zinc es igual a +2. ¿Okay? Gracias, profe. Con gusto y gracias por la pregunta. Ok, entonces podemos escribir, dado que tenemos, otra vez tenemos un ion espectador y tenemos 2 medios de una reacción, tenemos el lado de oxidación y el lado de reducción. Es muy común escribir lo que se llama semireacciones. Entonces tenemos una semireacción de oxidación. Y este literalmente es el zinc, que pasa a ser zinc 2 positivo por perder 2 electrones. También tenemos una semireacción de reducción, en que ¿qué se reduce? El hidrógeno. Hidrógeno empieza con H positivo. Este va a ganar un electrón para pasar a ser hidrógeno neutro. Pero hidrógeno es un elemento diatómico. Entonces, yo voy a poner H2. Entonces, también necesito 2 iones de hidrógeno y 2 electrones. ¿Verdad? Cuando las semireacciones estén balanceadas, la cantidad de electrones siempre es igual. Y eso es porque literalmente los electrones donados
por la semirreacción de oxidación están utilizados en la semirreacción de reducción. Entonces, siempre necesitamos la misma cantidad de electrones en cada semirreacción. Bien, aquí tenemos otra reacción química. Yo pienso que ustedes ya pueden identificar los estados de oxidación y por lo tanto las dos semirreacciones. Hay que identificar uno como oxidación y el otro como reducción. Y después hablamos de la ecuación iónica neta. Pero es posible que ya por la experiencia en las reacciones de precipitación, ustedes ya pueden adivinar qué es la ecuación iónica neta. Entonces voy a darles un minuto para identificar estados de oxidación y escribir semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Entonces, estados de oxidación que son muy fáciles de identificar: potasio neutro, sodio neutro. Son puros, son 0. Después tenemos cloruro de sodio. Bueno, el cloruro y el sodio. Sodio tiene mayor prioridad, es +1. El cloruro va a ser -1. Que también juega con su preferencia. Cloruro de potasio. Potasio tiene mayor prioridad, es +1. Y el cloruro es -1. Y también este es igual que su preferencia. Entonces, cuando tenemos que escribir la semirreacción de oxidación y reducción, vamos a buscar elementos que han cambiado su estado de oxidación. Por ejemplo, potasio aumentó. Entonces, si tenemos potasio, que pasa a ser K positivo, las cargas deben ser iguales. Entonces, si yo tengo K positivo en los productos, es porque ha perdido un electrón. Ahora vemos que la carga total del producto es 0, que es igual a la carga total de los reactivos. También buscamos el sodio ha cambiado. Entonces, este es reducción. Entonces, el sodio con carga positiva pasa a ser sodio neutro. ¿Cómo puede cambiar su carga? Por recibir un electrón. Ahora vamos a verificar que la cantidad de electrones en las dos semirreacciones es igual. Y sí, ambas tengan un solo electrón. Ok. La ecuación iónica neta simplemente no escribe los iones espectadores. Y en este ejemplo, como los anteriores, el cloruro no ha cambiado, por lo tanto es un ion espectador. Entonces voy a escribir la misma reacción, pero sin el fluoruro. Entonces el potasio, este no sirve. Entonces el potasio sólido más el sodio con carga positivo. Bueno, en este caso es sólido. Típicamente va a ser acuoso, pero está bien. Sólido produce potasio positivo, sólido, más sodio sólido. ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos más práctica
para ustedes. Entonces, toma unos 4 o 5 minutos para hacer este. Bueno, entonces, vamos a identificar primero los estados de oxidación. Entonces, es muy fácil cuando se ve un elemento solito, su estado de oxidación es 0. Con el cloruro de hierro, cloruro domina, es mayor en la jerarquía. Entonces, este debe ser hierro 2. Otra vez, cloruro domina sobre magnesio. Oh, no, perdón, magnesio es un alquilino terrio. Entonces, alquilino terrio domina como más 2. Y en este caso está jugando bien con el cloruro, porque el cloruro tiene su estado de oxidación preferencial. Entonces, ahora vamos a escribir, identificar y escribir nuestras semireacciones. Entonces, aquí, 0 a más 2. Este es oxidación. Y es el magnesio que pasa a ser magnesio 2 positivo. ¿Cómo es posible que se ha aumentado su estado de oxidación? Por perder 2 electrones. También el hierro ha cambiado su estado de oxidación. Entonces, reducción. Tenemos el hierro 2 positivo que se convierte en el hierro neutro. ¿Cómo es posible que se reduce su estado de oxidación? Es por recibir 2 electrones. Y por dicha, ya tenemos la misma cantidad de electrones en ambas semireacciones. Es un check que está balanceado. Esas semireacciones. Bueno, abajo se ve un poco más complicado. Entonces, aquí vemos que es muy importante que todavía tiene memorizado y aprendido la nomenclatura. Este compuesto es el nitrito de plata. ¿Okay? Entonces, nitrito es NO2 con carga menos 1. Es un nitrógeno más 2 oxígenos igual a una carga menos 1. Oxígeno se encuentra más alta en la jerarquía. Entonces su estado de oxidación es menos 2. Y cuando yo hago el despejo, el nitrógeno es más 3. Entonces tenemos positivo 3, menos 2. Y si todo este nitrito está balanceado con la plata es más 1. Ustedes van a ver que la plata casi siempre es neutro o más 1. Hay que tener condiciones muy extremas para que la plata forme otro estado de oxidación. Ok, en los productos, este compuesto, CO paréntesis NO2 paréntesis 2, se llama el nitrito de cobre 2. Entonces, ese sigue siendo nitrito. Entonces, el oxígeno es menos 2, o el óxido es menos 2. El nitrógeno es más 3. Y si necesito 2 nitritos para balancear la carga de cobre, el cobre es más 2. Por lo tanto, se llama cobre 2. Y lo que puedo notar es que es más fácil pensar en el nitrito como un ion. Pensar en este, porque sí, es un ion, como un grupo. ¿Okay? Es el ion espectador.
Bueno. Ahora vamos a ver la semireacción de oxidación. Tenemos cobre neutro que pasa a ser cobre con carga 2 positivo. ¿Cómo? Por perder 2 electrones. También tenemos reducción. En reducción tenemos plata positiva pasa a ser plata neutra. ¿Cómo es posible? Por ganar un electrón. ¿Ok? Pero debemos tener la misma cantidad de electrones en ambos casos. Entonces voy a poner un 2 aquí. Por lo tanto, un 2 como coeficiente en cada parte. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿Usted podría hacer el MgCl2, pero con eso que se iguala para sacar la oxidación? ¿Sí? ¿Cuál color? Ok, por ejemplo, si tenemos Mg más 2 cloruros es igual a la carga total, que es 0. En este caso, mi alquilino terrio manda. Un alquilino terrio va a tener carga más 2. Entonces voy a despejar el cloro. Entonces, su estado de oxidación es menos 1. Entonces, el cloruro tiene estado de oxidación menos 1. Gracias. Con mucho gusto. Profe, Ujú, ahí, bueno, abajo, donde usted le puso un 2 a los electrones, ujú. si uno pone eso, habría que poner el 2 de coeficiente a todos los demás. Correcto. Porque es como hacer la ecuación plata positivo más electrón pasa a ser plata neutro. Lo que vamos a hacer es multiplicar todo este por 2. Entonces el 2 va a distribuir a cada elemento. Vamos a tener 2 plata. Bueno, ya lo escribí. Entonces, lo que tenemos es este. ¿Otras preguntas? Quiero notar que en los ejemplos que hemos visto aquí, la sustancia que se oxide está escrito primero en los reactivos. Ese no es obligatorio. Los reactivos pueden estar escritos en cualquier orden y no afecta la reacción. Entonces, no es siempre que el primer compuesto o elemento que se ve es lo que se oxide. Puede ser que ese es lo que se reduce. Bien. Entonces, ahora vamos a cambiar un poquito el tema y ver cómo calcular la concentración de una disolución. Ese se llama la concentración molar o la molaridad. ¿Lo tengo? Súper bien. Entonces, espero que han visto en el laboratorio. La molaridad es moles de soluto sobre litros de disolución. Su símbolo es M mayúscula y si queremos indicar moles de soluto, utilizamos N minúscula y litros de disolución es V mayúscula como volumen, ¿verdad? Entonces, para hacer en el laboratorio, lo que hay que hacer es primero, en este caso,
ellos tengan el sólido en el balón. Entonces, tenemos opción 1. Se llama un balón aforrado. A veces es difícil hacerlo así, porque literalmente, físicamente pasar el sólido por el cuello estrecho del balón aforrado es difícil muchas veces. Entonces, opción 2 es disolver el sólido del soluto en una cantidad mínima de disolvente. Y este se vierte al balón aforrado y después se agrega con más disolvente hasta que el fondo del menisco está al nivel de la marca. Ese se llama la marca de aforo. Cuando estamos agregando más disolvente, si estamos utilizando opción 2, vamos a utilizar el mismo beaker para recuperar residuos del soluto. Si estamos haciendo opción 1, es importante o es necesario que todo el soluto está disuelto antes de aforar la disolución. ¿Ya tengan experiencia con este en el laboratorio? Todos callados hoy, ¿eh? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unidades, queremos hacer cálculos. ¿Cuál es nuestra herramienta más poderosa?
es análisis dimensional. Entonces, todo de verdad no es obligatorio entender lo que está haciendo, porque si las unidades de su respuesta son correctas, es muy, muy, muy probable que la respuesta está correcta. Obviamente, yo quiero que ustedes entiendan que están calculando por qué ese es correcto, pero cuando tengan los nervios, tenga fe en las unidades, ¿ok? Entonces, mira aquí. 15 gramos de cloruro de sodio se disuelve en suficiente agua para hacer una disolución de 50 mililitros. ¿Cuál es la concentración de la disolución en mol entre litro? Ok. Yo tengo 15 gramos de cloruro de sodio en 50 mililitros de disolución. Y lo que yo quiero es que las unidades sean mol entre litro. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora yo tengo entre mililitro. Entonces yo voy a convertir mililitro a litro. Bueno, claro que sí, hay 1000 mililitros en un litro. ¿Okay? También necesito convertir los gramos de cloruro de sodio a moles de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es el valor que necesito? ¿Cómo se llama? La masa molar. Ambos la misma vez, la masa molar. Entonces, debo adivinar en un mol de cloruro de sodio cuántos gramos hay. Entonces, voy a mi tabla periódica, lo saco y yo hago la suma de la masa de cloro y la masa de sodio. Y me da 58, como 4, otros valores tengan 4 unidades, cifras significativas, entonces voy a poner 4. Bien, entonces, ¿qué ha sobrevivido? Veamos que en mililitros de disolución está, bueno, para ser completamente correcto, mililitros es lo que se ha cancelado. Entonces ahora yo voy a tener litros de disolución en el denominador. Y también gramos de cloruro de sodio va a cancelar. Entonces voy a tener mol de cloruro de sodio en el numerador. Dado que las unidades son correctos, probablemente la respuesta va a ser correcta también. Entonces simplemente voy a poner todo en mi calculadora. Y me da 5, y tengo 4 cifras significativas, entonces 1, 3, 3 mol entre litro. ¿Está bien? Ok, continuamos. Número 2. ¿Cuántos gramos de bromuro de aluminio se necesitan para hacer una disolución de 50 mililitros 3 molar? Recordamos que 3 molar es mol entre litro. Ok. Empiezo con el volumen. 50,0 mililitros. Ese es mililitros de disolución. Yo quiero pasar los mililitros a litros porque molar tiene unidades de litros. Entonces, mililitros
en el denominador para que se cancela, litros en el numerador para hacer el cambio de unidades y son 1000 mililitros en un litro. Ok, ya yo tengo el volumen en litros de la disolución. Entonces, si yo utilizo la concentración 3,00 mol entre litro, puedo poner número 1 aquí. No es completamente necesario, pero está bien. Y dice que necesito calcular los gramos. Ah, perdón, ¿ese es mol de qué? Mol de bromuro de aluminio. Entonces ahora voy a pasar los moles de bromuro de aluminio a gramos de bromuro de aluminio. Entonces voy a mi tabla periódica, busco la máscara de aluminio, busco la máscara de bromo, multiplico la masa de bromo por 3, más la masa de aluminio, y este me da 266,7 gramos entre mol. Entonces, voy a verificar que las ¿De dónde unidades... sacó el 3 del bromuro? Perdón, ¿qué? ¿De dónde sacó el 3 del bromuro? Bueno, si es bromuro de aluminio, voy a convertir el nombre a la fórmula. Es un compuesto iónico porque tengo un no metal con un metal. El metal aluminio, por su posición en la tabla periódica, tiende a formar iones 3 positivo. El bromuro, por su posición en la tabla periódica, puedo esperar que forma un ion con carga -1. Entonces necesito 3 bromuros por cada aluminio. ¿Está bien? Sí, ya. Gracias por la pregunta. Entonces ahora solo tengo que poner todo esto en mi calculadora. Y este me da 40,0. Solo voy a tener 3 cifras significativas por el volumen y también la concentración. Y la única unidad que ha sobrevivido, mililitros se fue, litros se fue, mol de bromuro de aluminio se fue. La única cosa que ha sobrevivido es gramos de bromuro de aluminio. Y eso es exactamente lo que quiso calcular. Entonces, dado que las unidades son correctas, yo tengo mucha confianza en el cálculo. Estoy esperando para verificar que todos estén bien. ¿Han tenido tiempo de pensar? Dígame si hay una pregunta. Okay. Ahora vamos a continuar. ¿Cuántos moles de oxígeno hay en 25 mililitros de 2 molar nitrato de potasio? ¿Ok? Entonces, voy a empezar con el volumen. Cuando me da un valor de volumen, casi siempre voy a empezar con este. Esos son mililitros de disolución. Voy a pasar mililitros a litros.
para que pueda utilizar la concentración. La concentración es 2,00 moles de KNO3 por cada litro de disolución. Pero dice cuántos moles de oxígeno. Entonces ahora yo necesito quitar la cantidad de moles de KNO3, el nitrato de potasio, y convertirlo a moles de O. O voy a poner OX para que no estamos confundidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a saber? Este es KNO3. Entonces, en cada 1 mol de nitrato de potasio hay 3 moles de oxígeno. Verifico que las unidades son correctas. Y pongo todo, la única unidad que ha sobrevivido es mol de oxígeno. Entonces voy a poner los valores en mi calculadora. Y me da, la calculadora me da 0,15. Pero yo debo tener 3 cifras significativas. Entonces yo voy a poner 0,150 para que tenga 3 cifras significativas. ¿Todo bien? Voy a continuar. Vamos a calcular el volumen de una disolución de ácido clorhídrico 6 molar requerido para proporcionar 2 moles de ácido clorhídrico. En general, casi siempre, cuando me da una cantidad fija como cantidad de moles, cantidad de gramos, cantidad de mililitros, eso es lo que voy a empezar. ¿Con qué voy a empezar? Entonces, 2,0 mol HCl. Esa es la meta. O ese es donde empiezo. La meta es el volumen de la disolución. ¿Ok? Bueno, yo tengo su concentración. Entonces hay 6,00 moles de HCl de cada 1 litro de disolución. Voy a utilizar este como abreviación para disolución. ¿Por qué el 6 está en el denominador? El de moles, de HCl, Es para porque, cancelarlo, ¿no? exacto, necesitamos que los moles de HCl se cancelan. Entonces, 6 mol entre litro, bueno, yo necesito poner el 6 mol en el denominador. Entonces, el litro va en el numerador. Con este, voy a calcular 0,33 litros. Y tal vez es muy estúpida la pregunta, pero entonces cuando piden volumen, nada más es sacar litros. Bueno, si es más conveniente, usted puede decir 330 mililitros, pero si es 330 mililitros, hay que escribir 3,3 por 10 a la 2 mililitros. Y para mí es más fácil escribir 0,33 litros.
A veces la pregunta va a indicar, calcule el volumen en mililitros de una disolución o calcule el volumen en litros. Y si no indica, haga lo que más cómodo o, si es marque con X, la respuesta va a poner litros o mililitros en opción A o B o C. ¿Verdad? ¡Qué sorpresa! Una práctica. Muy bien, ahora espero que cada uno de ustedes haga la práctica. Si está mirando la grabación, ponga el video en pausa. Profe, ¿se puede volver un momentito a la otra diapositiva? Claro. Ups. Gracias, profe. Listo. Bueno, vamos a calcular la masa de cloruro de sodio necesaria para hacer una disolución de 50 mililitros con concentración 2,50 molar. Ok, básicamente necesito convertir un volumen a una masa. Entonces, me ha indicado que son 500 mililitros. Paso mililitros a litros. Algunos de ustedes van a ser más cómodos. Va directo a litros, entonces 0,5 litros. 0,5000 litros. No importa. Ok, ahora yo tengo litros de disolución. Entonces necesito pasar litros de disolución a moles de NaCl. Encontré estos resultados. No estoy hablando a mi teléfono. Ok. Disolución. Y este es por la concentración 2,50 mol entre litro. Pero yo necesito gramos de cloruro de sodio. Entonces voy a pasar los moles de cloruro de sodio a gramos de cloruro de sodio. Saco mi tabla periódica, busco la masa de cloro, la masa de sodio, y con este me da la masa molar del compuesto, que es 58,44 gramos entre mol. Ahora pongo todo esto en mi calculadora. Y me da 73. Ups. Qué vacilón. 73,05. Solo tengo 3 cifras significativas, entonces 73,0 gramos de cloruro de sodio. Ok, en número 2 voy a calcular la cantidad de moles de hidrógeno, es decir, moles de átomos de hidrógeno en 75,0 mililitros de cloruro de amonio, 1,8 molar. Lo que va a ser muy útil, primero, es pasar cloruro de amonio a una fórmula. Entonces, amonio es NH4, carga positivo 1. Cloruro es Cl negativo. Entonces, mi compuesto es NH4Cl. Veo que estoy calculando moles, entonces no necesito su masa molar. Veo que me da mililitros de la disolución, entonces voy a empezar con este. 75,0
mililitros disolución. Bueno, ¿está bien si yo voy directamente a litros? Perdón, es solo dividir entre 1000. Y es 1,8 moles de mi compuesto cloruro de amonio entre litro. Y por cada mol de cloruro de amonio, necesito saber cuántos moles de H hay. ¿Cómo puedo adivinar este? Es NH4. Entonces, por cada 1 mol de cloruro de amonio, hay 4 moles de hidrógeno. Ya, la última unidad que ha sobrevivido es mol de hidrógeno. Entonces puedo poner los valores en la calculadora. Y este me da 0,54 en la calculadora. Solo puedo tener 2 cifras negativas, entonces listo. Moles de hidrógeno. Ustedes pueden imaginar si había pedido átomos de hidrógeno. Hay que utilizar el número de Avogadro. Se puede escribir, muchos ejemplos de ese tipo de práctica. Ahora vamos a ver un poco de dilución. Ok. Con dilución, lo que vamos a recordar es que la concentración por el volumen, es decir, mol entre litros por litros, me da moles. Entonces, la concentración por el volumen es igual a N. CV es igual a N. Ok, mira, yo tengo un beaker que contiene 18 moles de soluto en 1 litro de disolución, digamos. Vamos a agregar solvente. Entonces, lo que tenemos aquí es la misma cantidad de moles de soluto. ¿Okay? Entonces, si yo tengo C1V1 igual a N1 y C2V2 igual a N2, pero aquí vemos que N1 es igual a N2, yo puedo adivinar de que C1 V1 es igual a C2 V2. Entonces, cada vez que ustedes vean las palabras se diluye, pienso que siempre va a incluir se diluye. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a hacer un ejemplo. Calcule el volumen inicial si hay que hacer 50,0 mililitros
de HCl 6 molar a partir de una botella de HCl 8 molar. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar qué tenemos y qué vamos a calcular. Empezamos con C1, V1 igual a C2, V2. ¿Qué voy a calcular? El volumen inicial. Entonces, ese lo voy a despejar. V1 es igual a C2, V2 sobre C1. ¿Ok? Entonces, hay que hacer 50 mililitros de HCl 6 molar a partir de una botella de HCl 8 molar. Entonces, 8 molar es la concentración inicial. 6 molar es la concentración final. Y 50 mililitros es el volumen final. Entonces, el volumen ¿qué está pasando? Inicial es igual a la concentración final, 6,00 molar, por el volumen final, 50,0 mililitros, entre la concentración inicial, 8,00 molar. Vamos a notar que molar y molar se cancela. Entonces, estoy calculando el volumen inicial con unidades de mililitro. Entonces, pongo en mi calculadora. Y me da 37,5 mililitros. ¿Preguntas aquí? Bueno, entonces aquí está la práctica para que ustedes hagan ese tipo de cálculo. Les doy unos minutos. Profe, ¿podría volver un poquito la diapositiva pasada, por favor? ¿Perdón? Si puede volver un segundo la diapositiva este. pasada, por favor. Sí. Sí. Ya, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, dice, calcule la concentración final si 25 mililitros de nitrato de plata 5 molar está diluido a 200 mililitros. Ok, entonces voy a escribir mi nueva fórmula, mejor amigo. C1, V1 igual a C2, V2. Quiero calcular concentración final, entonces voy a despejar C2. Voy a identificar cuáles son los otros valores. Dice que 25 mililitros de nitrato de plata 5 molar está diluido a 200 mililitros. Ok. V1 debe ser el menor volumen, ¿verdad? Y entonces V1, 25 mililitros de nitrato de plata. Entonces, esa es la concentración inicial. Entonces, vamos a poner 5,00 molar por 25,0 mililitros sobre 200,0 mililitros. Notamos que mililitro y mililitro se cancela. Entonces estoy calculando lo que ha sobrevivido es la concentración, molaridad. Qué bueno. Entonces pongo en mi calculadora.
Y me da 0,625 molar. Número 2. ¿Cuántos mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 4 concentración molar se necesitan para hacer 600 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 molar? Ok. Entonces, lo que tenemos aquí, este es C1. Este es V2 y C2. Entonces, C1, V1 es igual a C2, V2. ¿Cuántos mililitros de mi disolución inicial? Ok, entonces V1 es igual a C2, V2 sobre C1. Ok, bueno, aquí tenemos una pregunta que no incluye la palabra diluir. Pero va a aprender cómo reconocerlo. 0,500 molar por 600,00 mililitros sobre C1, que es 4,00 molar. Entonces mi respuesta final va a ser en mililitros. Pongo los valores y me da 75. La calculadora nos da 75 y nada más. Pero nosotros debemos tener 3 cifras significativas en la respuesta. Entonces yo voy a poner 75,0 para tener la cantidad correcta de cifras significativas. Ok, calcule el volumen final, si 10 mililitros de cloruro de potasio. Entonces ese es volumen inicial. Esa es la concentración inicial y esa es la concentración final. Entonces, C1, V1 es igual a C2, V2. Voy a calcular el volumen final. Entonces, V2 es igual a C1, V1 sobre C2. Ok, C1 es 6 molar. V1 es 10 mililitros. Y C2 es 2,50 molar. Molar y molar se cancela. Mi respuesta va a ser en mililitros. Entonces pongo este en mi calculadora. Y me da 20 mililitros. Debo tener 3 cifras significativas, entonces 20,0 mililitros. Y número 4, vamos a calcular la concentración inicial. Entonces, C1. Si 55 mililitros de ácido sulfúrico fue diluido, entonces ese es el volumen inicial. Volumen final es el 450 mililitros. Y ese es para producir ácido sulfúrico 0,10 molar. Entonces, este es para producir, debe ser la concentración final. Entonces, C1, V1 igual a C2, V2. Yo sé que estoy repitiéndolo mucho, pero por favor, memorizarlo. Es demasiado útil. Entonces, vamos a calcular la concentración inicial. C1 es igual a C2, V2 sobre V1. Voy a sustituir los valores. Entonces, 0,10 molar por 450,00 mililitros sobre 55,0 mililitros. Mililitros y mililitros se cancela. Entonces, cuando pongo todo este en mi calculadora, me va a dar unidades de molar y son 0,81
8, 1 para siempre. Veo solo dos cifras significativas. Entonces mi respuesta final va a ser 0,82 molar. ¿Preguntas? Ok, me avisan por correo si quieren más ayuda con algo. Vamos a ver la otra presentación de capítulo 4 el martes. Entonces, hasta cualquier punto que llegamos en la segunda presentación, reacciones químicas, es lo que vamos a tener en el examen corto de la próxima semana. ¿Sí? No olviden realizar el examen corto número 4. Tengan hasta mañana, sábado, a las 10 de la noche. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su participación. Espero que disfruten mucho su fin de semana. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, Que tenga una profe, linda gracias. tarde. Gracias, profe. Hasta luego.